Estás escuchando 9 Arte Urbano. 9 Arte Urbano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Este es el podcast de 9 Arte Urbano. Yo soy Keka y bueno, tengo muchos acontecimientos que vamos a tener este año. Y bueno, base de las exposiciones y los trabajos que vamos a estar desempeñando como plataforma artística, hay uno particularmente importante que se va a llevar en los primeros meses de este año, que es la exposición Vergüenza o Paz, que está montando 9 Arte Urbano junto a una serie de 9 artistas mexicanos, la mayoría queretanos, y con motivo de esta exhibición o esta instalación me acompaña el mismísimo Roberto Rosano de la Galería Municipal, artista, gestor cultural. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal, Keka? Qué gusto saludarte. Bueno, primero que nada, y para la gente que no tiene el gusto de conocerte o de tratar contigo desde una forma más personal, por así decirlo, a mí me gustaría saber qué nos podrías decir de Roberto. Creo que la pregunta que todo el mundo se hace generalmente, ¿de quién es? Claro. Cada quien, ¿no? Pero para Roberto, ¿quién es Roberto? Pues es una pregunta muy filosófica. Sí, claro. y pues eso tiene que ver también con mi personalidad, ¿no? Soy una persona que se ha interesado mucho en los aspectos relacionados a la ciencia, al arte y a la filosofía, y que trata de vincularlos en su práctica artística y también en su práctica teórica. Yo estudié ingeniería en biotecnología y luego hice una especialidad en biología molecular. Entonces el conocimiento de la ciencia fue mi primera formación, de las ciencias naturales, ¿no? El conocimiento de la naturaleza en un sentido biológico y microbiológico siempre me ha apasionado y inspira mucho de lo que hago y mucho de la estilística que tengo. Y pues bueno, la filosofía y las matemáticas también, y trato de vincularlas. Entonces yo diría que bueno, Roberto se puede resumir en la parte del artista, Roberto como artista, y Roberto como teórico del arte, fundamentalmente, ¿no? He tratado de reflexionar sobre temas en ese sentido. Eres muy joven. ¿En qué momento tú das este salto de tener una carrera, por así decirlo, pues no es tradicional estudiar ingeniería biomolecular, uh-huh. Pero sí es una ingeniería, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento decides tú dar el salto de practicar o este tipo de oficios a algo mucho más inhóspito, ¿no? Como podrían ser las artes plásticas? Pues no es algo que yo decidiera. Yo creo que el camino del arte no se decide, ¿no? Es decir, yo no quisiera ser artista, la verdad, ¿no? Es algo que te cae encima de repente y ya no lo puedes ignorar. Yo siempre supe que mi pasión eran las artes y siempre quise ser artista y todo, pero pues estaba el fantasma de te vas a morir de hambre y estaban muchos otros fantasmas, ¿no? En mi familia jamás se apoyó la idea, o sea, estaba terminantemente prohibido eso. Y pues bueno, fue complicado. Sin embargo, después de salir de la ingeniería y trabajar 3 meses en la industria, me di cuenta que no servía para eso, ¿no? Que realmente, qué bueno que existieran personas que se dedicaban a eso, pero yo no era. Entonces, pues pasé por varias etapas, ¿no? Pasé como una etapa de docente, otra etapa de gestor cultural, la etapa de la maestría en filosofía contemporánea que estoy terminando ahorita. Y pues bueno, a partir de la maestría, o sea, de hace 2 años, fue que dije, ¿sabes qué, Rosano? Si de todas maneras vas a ganar mal en cualquier cosa a la que te dediques, de todas maneras te van a explotar en cualquier cosa a la que te dediques, pues entonces haz lo que realmente consideras que es importante hacer con tu vida, y es el camino del arte. ¿Cuántos años tenías cuando te das cuenta de esto? Pues no sé, como 23 años fue que decidí dar ese viraje realmente, ¿no? Yo ya tenía años, no sé, 4 años antes de eso, metiéndome en la comunidad artística, pero más como teórico, escribiendo columnas de arte, impartiendo diplomados y seminarios en ese sentido, pero más un sentido teórico, no había ninguna praxis como tal. Digo, yo pintaba, pero no estaba exponiendo. Y una parte fundamental de un artista es exponer su trabajo. Bueno, ahora que estamos abordando el tema
de tu trabajo. Bueno, como algunas personas ya saben, tienes una maestría en filosofía, has dado clases, y con lo que comentas de cuestiones muy teóricas, y ahorita te estás, bueno, ya tienes que 3 meses, 4 como, que es jefatura, es Pues, dirección, ¿no? es la dirección de la Galería Municipal. Perfecto. Y a partir de esto, bueno, un poquito aprovechando que estás aquí, ¿cómo utilizas esta posición y lo que estás haciendo para cumplir con las funciones de revitalizar o contribuir al enriquecimiento de la cartera cultural, y artística de una ciudad como Querétaro? Claro. Pues mira, lamentablemente muchas veces los espacios, las direcciones de las galerías, museos, instituciones, pues las ocupan burócratas que muchas veces no tienen la idea de cómo funciona realmente el mundo del arte, porque no tienen la práctica ni tienen el acercamiento a la comunidad artística. En mi caso, pues eso es como un gran plusvalor en mi labor, porque pues estoy tratando de realmente que sí sea una actividad seria, honesta, lo que hacemos en la Galería Municipal, que se expongan artistas de una gran trayectoria, pero también artistas emergentes. De esa manera, al vincular ambos tipos de artistas, digamos los de gran factura y los que vamos comenzando, se apoya muchísimo a los que van comenzando y la galería se posiciona como un lugar importante, ¿no?, en el arte en Querétaro. La verdad es que la parte de la filosofía y mi reflexión en la tesis que presenté ha sido fundamental, porque muchas veces la gente entiende al arte y la propia gente de cultura entiende al arte como objetos, y pensar en la contemporaneidad al arte como un objeto es completamente desactualizado. El arte en todo caso es una situación, es algo que surge, es algo que emerge de la interacción de muchos factores, y como gestor cultural te digo que pues hay que engarzar todos esos factores, ¿no? Desde la parte de lo que la obra dice y representa de sí misma, pero también lo que se dice y se representa de la obra, los cuentos que se narran de la obra es algo fundamental. O sea, las narrativas que le dan un carácter conceptual, abstracto, todo aquello que se dice en relación a una obra pasa a formar parte de la obra y no puede no ser considerado, no puede no ser tomado en cuenta. Entonces estoy tratando en mi gestión de complejizar la comprensión que se tiene sobre el arte y darnos cuenta que en realidad hay que engarzar muchos factores para poder realmente contribuir. Está increíble todo lo que estás haciendo. Personalmente tuve la oportunidad de asistir a la primera exposición y creo que es algo que vale mucho la pena ver. Ahorita está expuesto Ramsés de la Cruz y Jonane Rosas. Entonces, bueno, eso es en este momento. Si se escuchan más adelante, pues lo importante es siempre acercarse a los espacios culturales, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar concretamente de lo que es tu obra, el cuerpo de tu obra, y cuáles son los temas que abordas o las técnicas que utilizas para realizarlo. Creo que uno de los principales paradigmas o conceptos que rodean a cualquier artista es el existir a través de lo que hacen, ¿no? Y encontrar coherencia a veces en un mundo que nos resulta incoherente. Entonces, hablando de tu arte, ¿qué es la propuesta que trae Roberto? Pues mi arte, mi creación, mi trabajo explora básicamente un tema, que es el tema de la información. Es un fenómeno muy complejo, ¿no? De hecho, mi maestría mi tesis está enfocada en ese tema, en las implicaciones filosóficas que tiene la información. Y pues mi praxis artística también es analizar el fenómeno de la información desde sus implicaciones artísticas. Y con información no me refiero como a las computadoras, sí, y los datos, ¿no? Sino a todo el fenómeno mismo del cambio. La información en su médula habla del cambio, de cómo cambian las cosas. Entonces, pues en realidad mi obra explora esa posibilidad o ese universo, digamos. Lo que yo intento representar son cómo sería el universo de la información, cómo sería ver a un dios determinado de la mitología prehispánica o de cualquier otra mitología desde la óptica de la información, o cómo sería analizar tal situación o tal fenómeno, o simplemente cómo sería una exploración pictórica, experimental, técnica desde esa perspectiva.
Y pues la técnica que utilizo son pizarrones blancos con marcador indeleble y un barniz protector. También trabajo en otros formatos, papel y tela, pero el formato que me define o que me identifica es el de los pizarrones. Y pues tiene que ver con una elección conceptual. O sea, yo he sido docente 9 años de mi vida, entonces es una forma de apropiarme de esa actividad y de cantarla en lo artístico. No presumo que el arte puede enseñar algo, pero sí creo que, bueno, un pizarrón es un lugar donde se vierte el discurso, ¿no? Donde se decanta un discurso, una ecuación, un esquema, una clase. Entonces yo creo que el arte también tiene una pretensión docente y no podemos ser ajenos a esa pretensión ni creer que está separada de la sociedad. También es un símbolo bastante importante, ¿no? Para todos los que fuimos a una escuela, ¿no? Creo que hay una cuestión bastante interesante dentro de tu obra. Generalmente hablamos en alguna ocasión de que utilizas altos contrastes. Entonces, y creo que tiene mucho que ver con la forma en la que la información, o por lo menos las abstracciones que tenemos de cómo interpretamos la información, y es a través de un ordenador o de algún tipo de medio de comunicación, generalmente se da en ese binomio, ¿no? En un proceso de alto contraste que puede ser decodificado por algún lector, ¿no? Ya ni siquiera pero necesariamente estás hablando de un lector que razone, ¿no? Sino también de procesos. ¿De dónde tomas estas ideas? Sí, pues un poco surgen, ¿no? O sea, yo no estaba consciente del alto contraste hasta hace poco, pero pues mi obra comenzó a ser blanco y negro por una cuestión muy práctica. Los plumones son negros, ¿no? Y el pizarrón es blanco, entonces comenzó a ser blanco y negro en ese sentido. Luego me di cuenta que podía crear figuras que no eran tan fácilmente identificables a menos que se les prestara atención. Y ahí entendí que eso totalmente tenía que ver con la psicología Gestalt. Entonces me puse a estudiar psicología Gestalt y me di cuenta que en realidad lo que ocurre son estos cambios de contraste entre lo que es figura y lo que es fondo. Entonces cuando uno observa cualquier cosa, en el sentido de percibir cualquier cosa, siempre hay algo que está como tu figura, a lo que estás prestando atención, y hay otra cosa que está en el fondo. O sea, si yo estuviera aquí en este momento escuchando música y al mismo tiempo estuviera hablando contigo, pues tu voz sería mi figura y la música sería un fondo al que no estoy necesariamente prestando mucha atención. Pero si cambio de figura y fondo, pues entonces ahora la música sería mi figura y tu voz sería el fondo. Entonces entendí que lo que yo debía crear eran estos altos contrastes para que las personas, los espectadores, tuvieran la posibilidad de hacer estos cambios de Gestalt que te posibilitan reconocer o no ciertas figuras. Ok, está... Pues, digo, el clásico está muy interesante. No, está padrísimo, vale la pena checarlo. Más adelante vamos a hablar un poquito de cómo la gente se puede poner en contacto contigo, cómo pueden reconocer o conocer más bien tu trabajo. Y ahorita, bueno, vamos a entrar a nuestro siguiente tema de esta plática, porque me gusta mucho hablar de entrevistas como tal, no somos un medio noticioso necesariamente. Pero bueno, como comenté al principio, Nuevo Arte Urbano está proponiendo para este 2019 ya, año de Luxos, año del sol, la idea de generar una instalación en un lugar público, en un lugar privado, una casa, y se invitó a 9 artistas, entre ellos Roberto. La exposición, que se llama Vergüenza o Paz, nos viene a hablar sobre esta forma en la que la vergüenza como un estigma, una especie de este espectro, ¿no? Que hablas en esta idea que tenemos a veces de me voy a morir de hambre. Entonces, creo que si te vas a morir de hambre vale la pena hacerlo por algo que te gusta. Pero este tipo de ideas, este tipo de pensamientos que ya traemos fabricados o a veces encriptados, ¿no? Dentro de lo que es nuestro ADN, ¿no? Un prejuicio, pues no me atrevería a decir malévolo, pero sí es una especie de dolencia, ¿no? Que traemos cargada de default, y nos hace darnos cuenta que no estamos hechos para ciertas cosas aunque existemos, ¿no? No nos podemos atrever a hacer ciertas cosas o a retarnos a nosotros mismos a buscarnos, no encontrarnos, porque no encontramos una existencia real, ¿no? Siempre existen estas formas o manifestaciones
culturales o sociales que buscan disuadirnos, ¿no? De ser quienes queremos ser o de alcanzar nuestro verdadero potencial, no solo como personas, sino a veces podemos pensar también como país, ¿no? Como sociedad. Roberto está participando en Vergüenza o Paz y quiero platicar un poquito contigo sobre esto, sobre qué tema escogiste para ti, que es la vergüenza, y cómo alcanzar la paz, ¿no? O la libertad cultural en este caso, que es como la bandera que 9 ondea. Claro. Sí, pues a mí me ha parecido tremendamente interesante y relevante en términos artísticos este proyecto, y estoy muy agradecido por la invitación de 9 Arte Urbano para participar. Lo considero muy pertinente en el contexto social y político que estamos viviendo actualmente en México y en Latinoamérica. Y pues en ese sentido mi propuesta es muy sincera desde los temas que yo estudio, que pues es esta parte docente de la información y demás. Y lo que mi exposición va a explorar es la vergüenza del control de tu mitología y de cómo las formas culturales de la educación escolarizada nos imponen mitos. Y estos mitos son de carácter inconsciente, o sea, muchas veces el mito está explicitado en el pizarrón de la clase, ¿no? Entonces el profesor ahí explicita los mitos que tienes que creer. El átomo es así, tiene estas partes y te las tienes que saber. La Revolución Mexicana fue así, tuvo estos integrantes, estas fechas, te lo tienes que saber así. Pero aparte de esos mitos explícitos, hay muchos otros que forman parte del contexto escolar y que modifican lo que creemos. Por ejemplo, si uno va a una escuela católica durante toda la formación básica, pues entonces en el pizarrón arriba está colocado siempre un crucifijo y un santo o una virgen o algo así. Entonces eso ya está dando un mensaje a todas las personas que están ahí, ¿no? Y puede ser un mensaje inconsciente. Puede ser simplemente un mensaje en el cual esas figuras, esa iconografía está arriba del lugar donde se deposita la verdad. Entonces eso ya es un mensaje inconsciente que queda grabado en las personas. Aparte, bueno, la individuación que produce el pupitre, ¿no? Uno está sentado en su pupitre y cada quien tiene un pupitre y el pupitre mira hacia un solo lugar y hay toda una disposición, toda una configuración que también está dando mensajes, ¿no? Tú estás compitiendo con el otro porque hay una graduación, hay una calificación que hay que alcanzar, porque más si la alcanzas, obtienes becas y obtienes beneficios sociales de muchos tipos, ¿no? Los mitos por ejemplo, que si uno es bueno en matemáticas ya lo logró, sí, ¿no? Que es una suerte de determinación muy fuerte, ¿no? Sí, o sea, sí. Muy rígida. Puedes ser bueno en historia y a nadie le importa. Pero si eres bueno en matemáticas ya eres inteligente y eres cool, ¿no? Entonces, todas esas cosas... No creo que seas cool. Como en el sentido de que puedes sí. seguramente encontrar un trabajo y ser ingeniero. Sí, el que tiene así. La vida resuelta. Ándale, el que tiene la vida resuelta. Entonces hay una serie de mitos sociales que nos están contando en el aula. Órale, buenísimo. Para ti, ya hablamos del tema, pero para ti, ¿qué es la vergüenza? Después de todo el acercamiento que tuvimos en el retiro... ¿Nos puedes hablar un poquito de ese proceso? En la residencia artística, porque es importante, sí, como dices, que la gente lo sepa. Este proyecto de Vergüenza o Paz ha sido curado de manera muy interesante por 9 Arte Urbano, porque realmente ha tenido un proceso vivencial. Hicimos una residencia artística en la cual los artistas y los productores del proyecto y el curador del proyecto estuvimos platicando sobre muchos temas de la vergüenza y sobre nuestro propio trabajo. Y pues una de las cosas que a mí me pareció más relevante fue el acercamiento que hubo a partir de la narrativa, a partir de los cuentos e historias que 9 Arte Urbano creó y editó, y que pues a los artistas nos permitieron un involucramiento pues más vivencial, ¿no? O sea, para mí hubo un cuento que me marcó profundamente, que es el que está relacionado a la identidad sexual y a la diversidad sexual, porque pues yo soy un artista abiertamente homosexual que vivió muchísimas cosas que los homosexuales tradicionalmente viven, y rechazo y demás, ¿no? Sin embargo, pues bueno, todas estas historias al final se conjugan en la posibilidad de entender la vergüenza de manera trascendente. Para mí la vergüenza es una vergüenza de reconocer. Hay que reconocer las cosas y sí, también culpar, pero sobre todo
tomar ese reconocimiento y construir a partir de ello. La exposición que yo planteo es una exposición muy crítica y muy fuerte, como en el sentido de evidenciar esos mitos del aula, pero no quiero ridiculizarlos. O sea, de modo alguno me estoy metiendo en ese sentido como para ridiculizar al mito de la religión o algo así. No, simplemente es evidenciar que eso ocurre, reconocer esa imposición mitológica y entonces colaborar a que las personas, a que el espectador pueda decidir en la madurez de su vida adulta, o de cuando lo reconozca, ¿no? Entre antes mejor, que tiene la posibilidad de elegir su propia mitología. O sea, nacemos y nos impone la sociedad, y el mito de la sociedad nos impone cierta creencia, pero después de un cierto punto en el cual uno es consciente de esa situación, debe poder elegir los mitos en los que ahora decidirá creer, ¿no? Entonces, para mí la vergüenza ha sido un recorrido muy interesante, porque creo que pasa de reconocer, de sentir culpa, pero y sobre todo luego, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y lo que vamos a hacer es la parte importante, porque es la parte ya donde comienza la libertad. Buenísimo. Estamos tocando o indagando cada vez más, y bueno, ya nada más para cerrar, sí me gustaría preguntarte tu postura respecto a por qué es importante, o por qué tú crees que es importante atender este tipo de temáticas dentro de la cartera artística de un país como México. Estamos hablando de un país que culturalmente tiene muchas riquezas, pero mediáticamente, o la forma en la que se transmiten estos nuevos saberes, estas nuevas formas de interpretar la realidad, a veces no son tan, o los medios no son tan benévolos con ellas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu postura respecto al país, a la vergüenza en el país, al mexicano concretamente, y hacia dónde vamos? Claro. Sí, la pertinencia de esta exposición está muy relacionada a lo que preguntas, ¿no? Parte de la exposición que estoy planteando tiene que ver también con el reconocimiento del mito europeo, con el reconocimiento del hecho de que pues, Europa y Norteamérica han sido los centros neurálgicos de la actividad filosófica, artística y de todos tipos. Y esto no es porque su aportación cultural sea más relevante o más construida, simplemente una imposición por la espada, ¿no? Que se ha dado a través de procesos culturales bélicos que ya conocemos todos en la historia. Sin embargo, creo que el primer paso para poder atender las diferencias tan grandes que esa situación ha creado, pues es reconocerlo. Es decir, hay que pasar por un proceso de vergüenza. Y para mí esta exposición es forma parte de una intervención artística en la sociedad para que empiece a haber ese tipo de reconocimientos, ¿no? El hecho de que pues, seamos un país que finalmente se construye a partir de la imposición de una religión externa a la nuestra, digamos a la de las culturas prehispánicas que habían aquí, que se construye también a partir de un sincretismo social a la fuerza, a partir de la violación, a partir de la explotación del otro, a partir de reconocer como algo ajeno y como algo impuro a los indígenas y a los grupos nativos, a partir de una serie de restricciones, ¿no? Y a partir de una serie de discriminaciones por las que tenemos que pasar y que tenemos que afrontar como pueblo, para poder entonces después elegir los nuevos mitos que van a conformar nuestra mitología y nuestra ideología. Y no en el sentido en que lo propone, por ejemplo, o en que lo propuso José Vasconcelos, ¿no? Como, bueno, ahora vamos a hacer lo contrario, y vamos a hacer la raza de bronce, y entonces ahora México tiene que ser la punta de lanza y la potencia. No. Raza cósmica, ¿no? Exacto, la raza cósmica. No, o sea, es simplemente reconocernos en nuestra justa medida y reconocer a Europa y a Norteamérica en su justa medida. Que hay que quitarles mucho poder para que eso se dé. Entonces, para mí esta exposición es una suerte de intervención social desde el arte para comenzar esos procesos identitarios que finalmente van a llevarnos a conformar una nueva sociedad con mitos mucho más pacíficos, donde ya la violencia no sea el recurso principal, ¿no? Que bueno, hasta ahora ha sido, ¿no? México es un país desgarrado por la guerra todo el tiempo. Sí. O sea, hemos estado en guerra absolutamente todo el tiempo de nuestra historia.
De manera que yo creo que eso ya hay que empezar a superar ese tipo de guerra y llevar el área del conflicto a otros terrenos. Podemos entrar en guerra artística. Inclusive es hasta, parece natural, ¿no? O sea, ahora para las personas que lo escuchen en otra época, 2019, tenemos ahorita la cuestión de la gasolina y la gente busca cualquier cosa para engancharse, ¿no? Entre ellos, o sea, tú ves gente peleándose en la calle, ¿no? Por lugares. Claro. Y creo que lo que buscamos es a veces lograr ser a través de victorias muy pírricas, ¿no? Entonces, digo, hay guerra contra el narco, guerra por distintos tipos de cuestiones, pero sobre todo creo que podría ayudarnos a entendernos como por qué a veces somos una raza tan conflictiva. Claro. Respecto a la gente o las personas que estamos invitando que vayan a la exposición, todavía no podemos anunciar dónde va a ser concretamente, entonces esperamos que sigan estas transmisiones para poderse dar cuenta cómo pueden ir a la exposición. No es un lugar público, pero ¿qué esperas de los visitantes? Pues es una exposición muy planeada en ese sentido para el visitante. Es una exposición de arte contemporáneo. Lo que las personas van a ir a ver es arte contemporáneo en el sentido más avant-garde del término, porque yo creo que todos los artistas de la muestra estamos muy comprometidos con que sean cosas que realmente no hemos expuesto y sobre todo no hemos expuesto de la forma en que las vamos a exponer. Yo creo que las personas que vayan a la exposición, que los visitantes de la exposición van a poderse llevar una muestra de lo que se puede hacer artísticamente en Querétaro, de las posibilidades artísticas que tienen los creadores en Querétaro y vinculando muchos sectores del arte, desde los artistas enteramente dedicados al arte urbano hasta los artistas más reconocidos por las galerías y por el mundo del arte más elite. Yo creo que puede ser una muestra interesante en ese sentido, y pues el espectador se va a llevar verdaderamente una muestra muy grande de lo que se está haciendo en Querétaro y de lo que se puede hacer. Ahora, creo que en este sentido pues es muy importante mencionar el que no sea una exposición pública, de carácter público, porque esto le da otro tipo de orientación y otro tipo de posibilidades a lo que se está haciendo. Entonces, realmente los que tengan la posibilidad de visitar esta exposición, va a ser algo que, o sea, prometido está, no van a olvidar. Perfecto. Por último, ya para cerrar, ¿nos puedes decir dónde te puede contactar la gente, te pueden conocer tu trabajo? Claro, pues en Instagram, que sería el medio más sencillo para conocer mi trabajo, estoy como @roberto_rosano_lara, simplemente mi nombre completo con guiones. Y bueno, en Facebook estoy como Roberto Rosano, ¿no? Serían las dos formas más simples de encontrar mi trabajo. Y pues bueno, en la Galería Municipal también, quien quiera ir a ver, echar un cafecito, podemos recibirlos. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Para todas las personas, él fue Roberto Rosano. Y bueno, yo me despido, yo soy Keka y está en Nuevo Arte Urbano, lógrenlo. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Estás escuchando 9 Arte Urbano.